¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a este podcast Historias de Fracaso. El día de hoy es pues nuestro primer episodio y pues estamos muy emocionados de estar el día de hoy comenzando con este proyecto que esperemos que sea pues edificante para las personas que nos estén escuchando, que pueda aportar mucho a partir de estas pláticas, de esto que surgió como una propuesta. Pues vamos a divertirnos, pero también a aprender. Y el día de hoy pues tengo un invitado, dos invitados, tengo un compañero que va a ser mi compañero durante estos podcasts, pero también tenemos un invitado de lujo el día de hoy que es el padrino del podcast, ¿no? Lo vamos a presentar igual así. Pero primero les voy a presentar a mi buen amigo Gonzalo Enríquez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, fíjate que bien, muy contentos de estar aquí. Este proyecto que sin duda yo creo que va a ser como un parteaguas en todo lo que se pueda ir trabajando. La verdad es que es una idea que pues muy creativa, yo creo que es única en mucho de lo que vamos a estar conversando y yo estoy seguro que va a ayudarnos mucho a crecer, tanto como personas, pero también sobre todo para todos los que estamos trabajando en emprender y en conocer más sobre proyectos económicos, nos va a ayudar mucho. Y sí, tenemos un invitado de lujo. El padrino del podcast, aparte, ¿no? Tenemos un padrinazo, la verdad. Y no es padrino de los que salen allá en la película. Oh, sí. O sea, él no es De la matón. mafia, Él padrino no de es la matón mafia. de la mafia, no, él no es Al Capone. Aunque sus hijos sí como que lo respetan y toda la cosa, pero vamos a presentarlo. Bueno, y pues él es un empresario que actualmente se dedica principalmente a la producción y venta de hortalizas. Vamos a traducir eso porque cuando yo lo escucho, se escucha muy padre, pero pues que no, ahorita, ¿cómo podrías decir hortalizas así para que no se Ah, entienda la caray, mayoría? híjole, eso de las hortalizas, no sé, las verduras, ¿tú será? Podría ser. Bueno, pues Yo, ¿por yo qué no? diría productor de jitomate, ¿no? Pero Bueno, y de los mejores o el mejor de la región. ¿por Así qué no la, decirlo? La verdad es que sí, pero mira, tú y yo ya nos estamos picando hablando, pero vamos a dejar que él se que él sea el que presente. se presente. Y pues bueno, el de hoy tenemos a Asael Bracho, un amigo y pues sobre todo el empresario exitoso que le toca el día de hoy estar con nosotros. ¿Cómo está? Bien, gracias, contento de estar acá y dando inicio en este podcast. Así que pues muy contento y con el deseo de poder ayudar y esclarecer muchas dudas e inseguridades. Perfecto. Entonces nos quedamos en que nos iba a él explicar qué es esto de las hortalizas, ¿no? A ver, usted que es el experto, díganos. No, bueno, hay muchas hortalizas que no son árboles, pero que son plantas que dan bastante fruto, como pepino, como pimientos, tomates o jitomates, ¿verdad? Y esa gama de hortalizas, así se le denomina, ¿no? Que son hortalizas, porque pues no son árboles, pero tampoco son matitas, son plantas que pues producen un buen. ¿Y cuánto tiempo lleva? Bueno, hasta el día de hoy creo que ya tenemos 18 años desde que Wow. comenzamos, y bueno, pues no terminamos de aprender, la curva de aprendizaje pues fue larga, pero pues muy satisfactoria. Wow, Perfecto. la verdad es que es todo un tema esta onda de las hortalizas, pero antes de meternos de lleno a lo que es la situación de la producción, del trabajo, la producción del tema, quisiéramos que nos pudieras comentar un poquito de tu historia cuando joven o cuando niño, porque naturalmente ahorita vemos al hombre ya maduro y experimentado que nos puede hablar y nutrir mucho sobre el tema económico, pero de niño, ¿cómo eras? Yo creo que de niño era tranquilo Se me hace que eras medio traviesón, ¿no? y inquieto. O sea, no malo, porque hay gente muy perversa o chavos perversos, pero en mi caso sí, yo creo que era inquieto. Ajá. Inquieto, sí. ¿Cuántos hermanos son? Bueno, fuimos 6 hermanos, 8, dos fallecieron al principio, los dos mayores, y luego de ahí fuimos 4 hombres y 2 mujeres. Yo soy el cuarto de todos y el tercero de hombres.
Ya, oye, pues le echaron ganas tus papás, ¿eh? Ah, no, pues no había televisión. Pues Es que conozco varios que tienen televisión actualmente y también le echan un ganas. saludo para mi amigo Memo que anda, seguramente nos va a ver. Todos pensamos en... Exactamente, luego Saludos. lo vemos y decimos, ah, caray. Pero bueno, la historia familiar, digo, yo conozco un poquito de la historia familiar, es bastante interesante. Porque digamos que creo que tú no vienes de una familia netamente empresaria, ¿no? O sea, No. Realmente venimos como comúnmente se dice, venimos de abajo, este, pues de una condición muy precaria y muy complicada y difícil, ¿no? O sea, mi mamá me cuenta que hubo muchos años que no se pudo comer carne, solamente eran, ahora sí que legumbres no. y leguminosas, granos y pues ¿qué es eso? Pues simplemente frijolitos y sopita, ¿no? Y agüita. Bueno, ¿y eso qué tanto motivó o qué tanto hizo en ti de jovencito como para decir yo de aquí le salgo? Yo creo que preciso la misma necesidad, la misma situación precaria te hace como despertar y querer salir adelante. Y yo creo que básicamente eso fue que nos motivó a levantarnos. En el caso de mi mamá, pues fue una mujer muy ahorradora, pero no por una disciplina de ahorro, sino por miedo a que ya no iba a haber Para la chuleta, para la el chivo. chuleta. Bueno, y retomando esto de sus papás, ¿a qué se dedicaban? Bueno, mi papá fue huérfano. A los 6 años mataron a mi abuelo y luego a los 3 años mi abuela, de parte de mi papá, pues falleció de enfermedad. Entonces a los 9 años mi papá ya no tenía padres, ¿no? Wow. Entonces tuvo que pues echarle, ¿no? Como sea. Bueno, y por ahí sé que también tu mamá, También mi mamá, desafortunadamente ella venía de una familia disfuncional. Mi abuelo pues tenía otra familia y ahora sí que mi abuela era como la afrenta, ¿no? La vergüenza, y de ahí fue que nació mi mamá y las tías y un tío. Entonces ellos eran pequeños y yo creo que mi mamá había tenido unos 6 años, 5 o 6 años cuando falleció su mamá. Entonces pues, se quedó igual sin papás. es bonito la historia porque lo has comentado varias veces, yo lo he escuchado, que de dos huérfanos, ¿no? Ándale, sí, yo les digo, se juntaron dos huérfanos y pues nací yo. Y Ajá. aparte igual no es de Tulancingo, ¿no? Siempre he mencionado, vengo de Zapotlán, ¿o de Ajá, dónde, sí, no? bueno, mi papá, él nació de aquí, de un rancho de municipio de Huasca que se llama San Bartolo La Barranca. Y mi mamá nació a un lado de Pachuca, rumbo a Ciudad de México, que se llama Zapotlán. Entonces, haciendo los caminos del rancho de mi papá, pues se comunicaban, había comunidades que aportaban y pues ahí se conocieron. Oye, pero tú ya eres más de Tulancingo que el guajolote, ¿no? O sea, ya prácticamente ya aquí ya estás desarrollado al 1000 por 1000, ¿no? No, pues es que imagínate, mi papá nos trajo en 1970, yo llegué muy pequeño. Chavito, literal. No, muy pequeño. Y bueno, pues ya somos de acá, de Tulancingo, ¿no? Perfecto, entonces bueno, esto es algo que yo he visto como un común denominador en muchas personas de éxito que no tuvieron las condiciones necesariamente desde pequeños, ¿no? Y eso, pues por una parte los motivó a que el día de hoy o que a pasar el tiempo, pues emprendan negocios y puedan ser exitosos. También habrá casos de personas que pues la tuvieron sencilla, O ¿no? sea, También. fíjate que el tema es este. O sea, podemos ver las dos vertientes, ¿no? De aquel que fue una motivación el no tener y aquel que el no tener le sirvió para solamente quejarse. O sea, y no como decir yo puedo salir adelante. Entonces, gracias a Dios tenemos la oportunidad de comentar este tipo de historias porque de eso se trata. De gente que a lo mejor no tenía todas las de ganar, pero se esforzó, luchó y hoy pues para muchos es ejemplo. Y bueno,
ahora sí que ya después de niño, los hermanos, ¿qué siguió? O sea, porque tú empezaste como que tu carrera de emprendedor muy jovencito, ¿no? No, realmente fue de niño. Yo creo que fue más por necesidad que por ganas de salir. Y luego ya surgió la necesidad. Y luego ya vinieron las ganas, vinieron como una visión. Yo puedo dividir 3 fases. La primera por necesidad, la segunda pues por ya motivación, y la tercera por visión. Yo pensé que iba a salir como Paquita la del barrio, por las 3. O sea, la primera por placer y así te ibas a seguir. O sea, mira, te la sabes también, ¿eh? Sí, claro. Pues, en casa eso se escuchaba. Ah, caray, sí, cómo no. Sí, eran luego. Eran las del quehacer a veces. Exactamente, ya no. Pero Bueno. bueno. Que nos tocó, ¿verdad? Exacto. Bueno, y hablando de esto de la niñez y cuando era por necesidad, pues yo creo, bueno, acá hace rato platicábamos precisamente antes de comenzar a grabar, de que algunos de nosotros pues nos tocó trabajar de chamaquitos, ¿no? O de chavitos. La mamá o el papá nos decía, ahora en las vacaciones no te quiero aquí de flojo, o por necesidad, ¿sabes qué? Pues ya hice esto, vete a vender. ¿De qué trabajó cuando era pequeño? Pues yo he de haber tenido, yo le calculo unos 6 años. Paso. O sea, 6. Y mi primer trabajo era llevar una canasta de comida de la casa de unas personas que vendían juguetes y con ropa. Ajá. Aquí en el pasaje del mercado municipal. Entonces ellos vivían en unas cuadras, que será unas 4 cuadras, 5. Y bueno, pues yo pasaba por la canasta del desayuno, la comida, y la llevaba allí, ¿no? Entonces para mí era una canastísima, que era no, o sea, me lastimaban los dedos y tenía que aguantarla. A veces la tiraba o se me desbalanceaba, nunca se me cayó así tal cual, pero pues yo recuerdo que sí iba goteando, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Que no la aguantaba. Pues la descansaba cada cuadra, ¿no? Oye, y la chamba era para todos, es decir, o sea, tú, tus hermanos, o tú ya lo traías así más. Yo creo que yo creo que fue parejo, ¿no? Obviamente los hermanos, algunos salimos más flojitos, algunos salimos más trabajadores. Acá entre nos, ¿quién fue el flojito? Nah, no es cierto. Quemando a la familia. No, pero en realidad, por ejemplo, mis 2 hermanas, la mayor y la menor, yo me acuerdo que la mayor era le ayudaba mucho a mi mamá, hasta la fecha es muy hacendosa, muy de limpieza. Y mi hermana, la menor, que ya falleció, pues estaba pequeña y andaba como de andariega, de casa en casa y con amigos. Pero yo creo que debe haber tenido 5 o 6 años, ¿no? Entonces en aquel entonces, pues, la verdad, ir con el vecino, los vecinos, pues había tanta seguridad que pues ibas y venías y no había bronca. Fíjate lo que es la vida, ¿no? O sea, yo creo que ahorita los papás le tenemos miedo a formar de esta manera a nuestros hijos, ¿no? Sí, claro. Porque ahora, pues, generalmente, ya si les levantas las manos, si les exiges que chambien o que hagan algo como que dices, no, pues todavía no, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, bueno, pues lo que es la importancia de a poderles enseñar a tus hijos desde una temprana edad la responsabilidad, ¿no? Sí, claro. De hecho, cuando yo llevaba la canasta, mi paga era un tarro de leche. Ah. Ay, que la verdad también para mí era una pesadilla, porque yo no me la acababa y no me cabía, y no te vas hasta que te la acabes. Ya no podía. No, y bueno, esa era mi paga. Y luego recuerdo que de ahí empezamos a trabajar en vacaciones precisamente, ¿no? En diferentes. Y uno de los trabajos que duramos un poquito más, quizá algunos se acordarán, ya tiene años, en la calle Hidalgo, aquí del centro de Tulancingo, había una tienda que se llamaba Regalos Mirza. Y ahí empecé a trabajar. Bueno, mi hermano Efraín, que casi somos de la edad, bueno, es mayor que yo, 2 años, y ahí trabajamos los dos. Y limpiando vidrios, haciendo moñitos en las vitrinas, trapeando, lavando, barriendo. Ahí es donde como que te entrenas a lavar
y que los vidrios tenían que estar rechinando, hijo, o sea, cuidadito que estuvieran ahí. Las huellas de los clientes. Ajá, o cuando limpiabas sí se veía. Entonces uno le limpiaba y luego con periódico a darle, ¿no? Y tenía que estar eso bien. Y ahí es donde vas aprendiendo y la exigencia de que tenía que ser bien hecho, porque eran los aparadores. Vaya, entonces digamos que tu niñez no fue tan común como quizás la de muchos, ¿no? Yo creo que sí, pero sobre todo en el tema de vacaciones era de trabajo. Y cuando íbamos a la escuela, pues en las tardes, pues era de jugar canicas, la ollita, los quemados. Ay, a mí todavía me tocó jugar la ollita. ¿A ti te tocó jugar la ollita? No, es que Sí, Sí. tú eres ya millennial, ¿no? ¿Cómo? Ya, sí, todavía alcancé a ser de esa Y generación. también pues, teníamos vecinos que pues tenían árbol de higos, nos clavamos para robar. Esa niñez que cuentan, por ejemplo, mis padres igual cuentan, pues que era toda la tarde en la calle, literal, Exacto. andar con los amigos, pero era una convivencia sana. Pues es que sí, claro. era padrísimo porque generalmente en la calle te formabas, pero también te ayudaban. O sea, la gente no era tan gandalla quizás como ahorita. Creo que hoy por hoy es muy difícil que tú digas, tengo a mi hijo y lo dejo en la calle jugar, como a lo mejor nosotros sí tuvimos esa chance, ¿no? Entonces para mí las vacaciones era trabajo. Era chamba. Era chamba, o sea, salíamos y ya mi mamá estaba diciendo, a ver, ¿dónde se van a ir tú? ¿Dónde tú acá? Y bueno, pues así fue. Y lo maravilloso es de que mis papás, en este caso, nos dejaban lo que ganáramos. O sea, no nos lo quitaban. Ya. No es de esos padres que decían, a ver, ¿cuánto ganaste? No. Pero, por ejemplo, en esta tienda de regalos, recuerdo que les pagaban 5 pesos cada 15 días. 5 a mi hermano Efraín y 5 a mí. Y eso nos alcanzaba, para que tengan una idea, juntábamos los 10 pesos y nos alcanzaba para 3 tacos de carrito, de esos de bistec que venden los carritos, ¿no? Riquísimo. Entonces, bien que recuerdo, pues un taco para él y uno para mí. Lo dividíamos y bueno, él como que comía más. Así como por no querer, ¿eh? O sea, era más tiburonzón. Ándale, entonces, o sea, yo le decía a mi mamá ya después, oye, ¿por qué nos mandabas? Nos explotaban literalmente, Por 5 ¿no? pesos. Nos explotaban. Y Sí. me decía, ella siempre me dijo, hijo, a mí no me interesaba cuánto ganaras, a mí me interesaba y a tu papá que aprendieran a trabajar. Wow. Algo que dijo ahorita me ganó la pregunta, era qué opinaba su papá, porque en mi caso, tengo mi mamá siempre en vacaciones era de la idea de, no, te me vas a trabajar precisamente por eso. Ella decía, tienes que aprender a hacer, y siempre ella me enseñó mucho, y hasta algunos lo pueden ver actualmente, que para saber mandar hay que saber hacer. Claro. Entonces lo que decía de los vidrios, la perfección o el hacer bien las cosas, pero mi papá era al contrario, mi papá era, no, para eso trabajo yo, Ajá. no lo dejes que trabaje, no lo dejes que haga nada, que descanse de la escuela. Entonces, ¿qué opinaba su papá y qué tan importante considera usted hablando ya o entrando un poquito más ligando a la siguiente pregunta, usted como empresario, esa niñez de formación a los hijos, direccionarlos desde pequeños, en el que se enseñen a trabajar, a la responsabilidad, como decía Gonzalo, qué tan importante es? Pues yo creo que es lo más importante, porque es triste que hoy chicos de prepa no saben ni siquiera clavar un clavo, o sea, no saben cortar una tabla con un serrucho. Cambiar una llanta. Sí, cambiar una llanta. Y bueno, pues en este caso, mi papá después era como misionero y salía a muchas misiones. Por ejemplo, aquí cerca de Tulancingo iba a Joney, a una comunidad que se llama El Manzano Adelante de Joney, a Ayla, me acuerdo, acá por Agua Blanca, acá por Acasochitlán adentro, se llama un lugar La Mesa, Xocopapo, Cuautepec, y ahí es donde yo aprendí a manejar, porque nos íbamos con él y yo recuerdo que me subí en sus piernas y ya me dejaba el volante. Él iba con los pedales,
pero yo con el volante. ¿Y qué edad tenías? Yo creo que debe haber tenido como 8 años. Ay, no, ya manejando. Pero claro, mi papá. Claro, con el entiendo control, que él pero estaba. yo ya con el, Ya. el volante, ¿no? Bueno, me adelanto de ahí, y entonces empezó tu gusto por las carreras, ¿o qué? También, exactamente. Y yo me acuerdo que ya apenas alcanzaba los pedales, yo creo que había tenido 10, 11 años y ya me soltaba mi papá la carrera. Jale. Y no, pues yo de chavito ya creo que a los 12 años, es decir, en sexto año yo ya sabía manejar. Ándale. Y todo eso fue como aventura, ser aventado. Y en todo eso aprendimos a cambiar llantas. Aquí mi papá me decía, a ver, antes de jalarte, levanta el cofre. Y eran cofres pesados. Y órale, ponle un palo. Y a revisar el aceite, el agua, la presión de las llantas. Y bueno, era lo básico, ¿no? Entonces, pues ahí aprendimos igual con él. Mucho. Es que yo creo que te vas formando con esa escuela, ¿no? Ahora ya el tipo de escuela ha cambiado tanto porque, insisto, ya los papás a veces le tienen o le podemos llegar a tener miedo a esa formación, ¿no? Y cuánto daño le podemos estar haciendo a nuestros hijos si no tomamos el cuidado de formarlos correctamente, ¿no? Porque ya cuando tienen 16, 17, 18 años y les dices, oye, ves y haz esto, o sea, ni siquiera saben, digo, ¿en qué app lo busco, no? O sea, Voy a ver un tutorial exacto, para... sí, me asombra mucho que ya ahorita todo con tutoriales lo quieren arreglar, ¿no? Claro. Sí, pero es importante esta transmisión de generación a generación y que, por ejemplo, por eso igual este podcast es muy interesante, ¿no? Porque puedes aprender de la experiencia de los demás, algo que te deja el trabajar o estar en ciertos empleos, es también que ves a los jefes, ¿no? Claro. Que también ves como un líder, pues lleva el control de un negocio, llevan una administración, entra el dinero y no, pues apartan para reinvertir y uno empieza a aprender de todo eso. Entonces, ahora viene como la siguiente pregunta. Ya después de esta infancia que vimos que pues no es una infancia acomodada, no es una infancia fácil, pero que de mucho aprendizaje, ¿cómo viene el salto o dónde piensa usted que fue el punto de inflexión para decir, bueno, ya tuve esta infancia, no me voy a quejar de que no tuve, de que no había para frijoles, que me explotaban en los regalos y demás, pero ¿cuándo viene el punto de quiebre que lo lleva a el cambio de acá en la mente para decir yo quiero no estar aquí toda la vida así, sino quiero progresar y avanzar? Es que, pues, ahorita que estabas haciendo la pregunta me estaba recordando, como en vacaciones tenemos que trabajar, y luego yo trabajé con un hombre que lo admiro y lo respeto en este tema de los negocios, que se llama Goyo, y yo me iba con él en las vacaciones, pero él cómo me enseñó a vender en las ventas. Y pues uno no vende, ¿no? Porque uno no sabe, pero me acuerdo cómo me enseñaba. Me cargaba un diablito con vajillas, cobijas, capas. Y la primera vez regresé con el mismo diablito lleno, ¿no? Y me decía, Laya al alma, ¿por qué no vendí? ¿No? Pues no se vende, la gente no quiere. Y dice, ven. Y me acuerdo que me agarró, llevamos al diablito. Y dice, ¿pasaste esta gente? Sí. Pero él era tan estratégico que decía, mira, ve. Y yo a esa misma señora le decía, ¿quiere vajillas? No, pues yo me jalaba. Pero él mismo dijo, nunca se le dice quiere. Buenas tardes, jefa, ¿cómo está? Y yo recuerdo bien una señora que estaba lavando hacia lo lejos, adentro, en un paseo, y él abrió la puerta. Y le dijo, no quiero, gracias. No, mire, jefa. Y se empezó a meter. Entonces la señora dejó de lavar, sí. Y vino como, le voy a cerrar. Dice, mire, jefa, espéreme, le voy a enseñar. Y así como hizo un show, ¿no? Y sacó esto, y platos, y mire, le voy a dar esto. Y le terminó. Entonces yo me quedé impactado. Y me decía, tú tienes que tener la mente, el entendimiento que le vas a vender, no que vas a ofrecer. Claro. Tú vas a vender. Y empezó así, yo me quedaba, empezó a revolucionar eso en mi mente. Y como que todo lo podía, vamos a decir. Recuerdo otro cliente que
fuimos a cobrarle y la señora de esas que no pagan, ¿no? Drogueras que piden Sí, y pagan entonces hasta que se les salió antoja. el marido y con una retrocarga, quítate porque ahorita nos vamos. Y él nunca lo vi, yo sí me eché para atrás, él no. Tranquilo, jefe, no nos vamos a morir, nos vamos a pelear. Si no me quiere pagar, no hay problema, no hay problema, pero que usted esté consciente que me debe y lo hizo entrar en razón, que al final le pagó. Sí, que casi, oye, toma mi retrocarga, ¿no? Y perdóname, ¿no? Y dame otras 2 vajillas para llevar. Entonces, yo Te las aprendí, pago por Adela. Exacto. yo aprendí mucho de él, que la importancia de persistir, de buscar formas, y ese tipo de pensamiento es como la flexión o inflexión, El punto de inflexión. de que fue que diga, si él puede, yo puedo. Y entonces sí, yo de haber tenido, no sé, iba yo en primero de secundaria y luego me dio la cobranza y fui de sus mejores cobradores, Ya. pero con ese mismo sentir. Y me acuerdo que me decía, école, así se hace. Y después de darme mi sueldo, que me daba el 10% de todo lo que yo cobraba, aún me daba un billete más. Ájale. Y me decía, esto es porque está saliendo bueno. Entonces, como que se prestó para que hubo motivación y pues te gusta. Entonces, yo desde la secundaria, primero de secundaria, mi papá ya nunca me dio un peso para crecer. Dijo, cómprate unos tenis, un pantalón. Desde ahí yo me empecé a vestir porque me iba muy bien. Uy, qué bárbaro. O sea, no sé qué es tener 12, 13 años. Ujú. Imagínate, 13 ¿no? O sea, comprarte el suéter que muchos anhelan, pues yo me lo compraba, ¿no? Y te empieza a gustar. Sí, pero era porque tú ya lo trabajabas, o ya te lo No, habías claro, ganado. claro. Y recuerdo que en esa época mi papá me dijo, mijo, está bien que es trabajador y también mis hermanos, pero como que en esa época ya los empecé a rebasar a mis hermanos, o sea, ya Ya. era más. Me dijo, hijo, creo que le debes de dar a tu mamá algo de lo que ganas, porque aquí comes, aquí vistes, y para cuando te cases no te cueste. Y empecé a darle a mi mamá, o sea, Ya un gastito. un gastito, o sea, si yo ganaba, un ejemplo, 100 pesos, le daba 15 pesos, 20 pesos, ¿no? Fíjate Wow. que la importancia de tener escuela, ¿no? Porque, no sé, yo creo que muchas veces cuando no tenemos un buen ejemplo, o sea, yo no sé si a lo mejor el señor Goyo fue, digamos, como tu primer jefe, pero probablemente sí fue una inspiración tremenda para ti. Sí, aunque mira, por ejemplo, tuve malos jefes como el Regalos Mirza, Saludos, Regalo Mirza. ese sexto año, por ejemplo, ese últimos vacaciones me fui con un hojalatero, man. O sea, aprendí a pintar, a hojalatear, y echarle la pasta, el plástico, con la lijita, y echarle, hasta aprendí a soldar con autógena, ¿no? Órale. Pero ese cuate ni me pagó, era malo, malo. Gandallón. Gandalla, de hecho, una vez con un reguilete, pues le metí, se me volteó y pum, me rajó aquí, hermano, todo. Y ni me pagó, entonces yo tuve jefes de todo, pero como que ya intuitivamente, pues yo aprendí y me gustaba, le sacaba como jugo a todo. O sea, si era ojalatero, para muchos no les gustaba lijar, pero a mí sí. O sea, yo decía, mi meta es quitarle lo chipotudo, déjalo lisito. Mi meta es pues pintarle bien, y veía cómo pintaban y a ver, préstame, y allí entonces como que el pintor me decía, mira, es suavecito, y la mano, me acuerdo que me hacía así, que no se te escurra, ¿no? Entonces aprendí. Muy de karate quito, maestro. Ándale, Sí, Sí, exactamente. pero es la importancia de tener un mentor, decías tú, un maestro. Pero lo aprendes hasta que estás ahí, ¿no? No, Yo por siempre he supuesto. pensado que, pues, ok, te pueden explicar teóricamente cómo vas a nadar, ¿no? Y, pues, el braceo y el pataleo y todo. Pero hasta que no te avientas y te das estos topes que no te pagan, que te tratan mal, que dices, llego con los pies ardiéndome o muy cansado, que ya quiero descansar, no quiero saber nada más porque el trabajo estuvo muy pesado, es cuando empiezas a valorar desde la paga,
pero también el aprendizaje. Esto que dice usted, yo entiendo que ese punto de inflexión que yo le preguntaba con Goyo, es muy interesante, y estas pláticas son las que enriquecen, porque dices, o sea, ese señor no aceptaba un no por Claro, respuesta. Él dice, yo voy a vender, no a ofrecer. Y para mí es ahorita un punto importante que los que nos están viendo deben de tomar nota de esto, Gonzalo. Sí, fíjate que es interesante. Yo también me dedico a las ventas. Y yo me acuerdo que, bueno, yo empecé a vender tarde. Mi carrera de empresario empezó muy tarde. Pero había una señora que fue la que me enseñó un poquito de las ventas. Entonces, aún nunca se me va a olvidar esta parte. Había un señor, yo me acuerdo que se estacionó frente al negocio y pues se estacionó con un Mercedes. Y yo dije, caray, no, pues sí, hasta me lo estaba saboreando. Dije, entró al negocio, dije, le ofrecí lo mejor que había. Y yo dije, no, pues aquí ya. Y yo hasta ya estaba afilando el colmillo porque dije, aquí ya está. Y entonces de repente, o sea, fui con todo. O sea, y mira esto, mira. Sí, pero no tienes algo más barato. Algo más barato todavía. Bueno, total, se fue con la promoción de 150 pesos. O sea, y yo me acuerdo, estaba yo enojadísimo. Dije, mendigo viejo tacaño, tiene un Mercedes y se puede comprar. A los 5 minutos entró una señora con sus bolsitas de mandado. Y nunca se me va a olvidar que le ofrecí el de 150. O sea, le ofrecí el más barato. Porque no, pues trae las bolsas de mandado. ¿No tienes algo un poquito más caro? Ok, algo un poquito mejor. Bueno, terminé ofreciéndole el producto plus, lo mejor que teníamos. Tu primera, sí, y yo me acuerdo que nada más le hizo así, mira. Ahí sacó su monederito, lo abrió y órale, papá, que saca. Y dijo, ¿te lo puedo dejar pagado? Dijo, pues claro, ¿no? Pero sabes, uno tiende luego a menospreciar al cliente. Y ahí es en el proceso de que estás en el trabajo, es donde vas formándote. Entonces, es muy padre, por ejemplo, como tú le dices, este tipo de pláticas, porque cuando ves la experiencia ya hablando, porque obviamente nosotros de repente vemos ya ahorita el empresario que está vendiendo toneladas de jitomates por todas partes, pero en su comienzo, en ese inicio donde a lo mejor le tocó pintar, aprender llegar y con luchar, llega, claro, o sea, los podcast parabrisas, es historias todo. de fracaso. Ese es podríamos decir, uno de los primeros fracasos que nos han pasado. Pues te mandan a vender o dices, voy a emprender, ¿no? Ahorita que está de eso en boga, voy a emprender y haces tu pan o haces tu producto, sales el primer día bien animado y puedes regresar con todo, ¿no? Claro, pero bueno, entonces empezaste a vender ya después, ¿qué? O sea, ¿dónde empezaste a despuntar así cañón? En la secundaria, me acuerdo que el primer año y segundo año terminé con Goyo, aprendí lo que más pude, porque ya porque ves la lana, cómo llega, diferentes compradores, y la verdad es que me enseñaba cosas buenas porque la competencia a veces ya tenían camionetas nuevas, autos nuevos, y él no se compraba, y él me decía, yo prefiero porque traía un camión de ese tipo Bimbo. Grande. Un grande, viejito, me acuerdo bien que nada más tenía un faro y otro no, entonces les hacía el cambio y nadie lo respetaba y se metía como para espantarlos y ya les bajaba la luz, pero él decía, yo prefiero traer mi camión lleno de mercancía que traer un carro nuevo o camioneta nueva y con muy poca mercancía. Entonces ahí ves por cómo le empieza a dar vuelta a la lana, y eso es algo que para mí, ese bagaje de aprendizaje a nivel secundaria, obvio, pues lo aprendí, y de segundo a tercer año fue cuando yo empecé mi primer negocio. ¿Y cuál fue? Vendiendo vajillas. Empecé con juegos de té, y así chiquitos, y empecé. ¿Y seguía trabajando con él o ya se independizó? ¿O le diste vajillas? ¿O le diste? No, yo me salí, bueno. Te independizaste, vamos. Me independicé, y de eso de que te dan una lana por trabajar, me acuerdo que me dio una bicicleta. Pero bonita, entonces yo para mí era lo máximo, ¿no?
Y de ahí me fui con mi hermano el mayor, que también fue trabajador de él, pero yo tenía su negocio, fui su cobrador, pero a la vez ya yo empecé lo mío. Empecé lo mío, lo mío, lo mío. Y pues me empezó a ir muy bien. Y luego me acuerdo que empecé con hacer muebles, salas. Ahí me fue mal, muy mal, no sabía. Aquí yo sí doy un consejo: si no sabes, no te metas donde no sabes. La verdad no. Ok, entonces vamos a empezar ya con las historias de fracaso, porque hasta ahorita fue todo bonito, ¿no? Estamos bien inspirados, ya casi Chalo está Yo llorando. ya estoy... No, hombre, esa historia está como para una serie de Netflix. Ya Esa estaría sí. bueno, ¿no? Sí, sí, ahí fue todo porque me dejé influenciar por un pariente que me dijo: no, mira esto de la ¿Cómo se llama el pariente? No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. No, y fíjate que me dijo: esto es bien fácil. Y como mi papá me llevaba a las misiones, preciso ahí en el Casochi adentro, ahí vendían madera. Dije: no, yo consigo la madera, consigo esto. En esa época aprendí a andar, a manejar en Ciudad de México, porque tenía que ir a comprar todas mis cosas allá, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetir, estaba yo terminando la secundaria. Y comenzando la prepa, y ahí donde agarré lo de los muebles. Y ahí le invertiste, seguro. No, pues todo, haz de cuenta que todos mis ahorros ahí le metí. Y pues no, cuando yo llegaba a vender a las mueblerías, una sala igualita que yo había hecho, por ejemplo, yo la tenía en 500 pesos, y allá en venta la tenían en 350. Y yo decía: ¿cómo le hacían? ¿Cómo le hacen? Pues la producción, yo creo, ¿no? Claro, no el volumen. No. O sea, recuerdo que yo le metía tablas, y yo le metía en costera. Yo le metía una espuma, y yo le metía relleno de pañal, de desperdicio de pañal de esos de Kleenex. Duras, Sí. pero bonitas. Sí, la mano de obra era a lo mejor, y el material era barato. Y mano de obra, pues ya en mayoreo. Sí, pero muchas veces la gente no Sí, quiere con que tenga vista. Y me fue mal, o sea, esa vez me fue Pero al mal. final algo que dijo y que puede ser uno de, como dice usted, un consejo es la influencia, ¿no? Hoy en día ves que a alguien le va bien haciendo algo y dices: seguramente eso deja. Y no sabes, no tienes ni idea, en tu vida te has puesto a cambiar llantas y dices: voy a poner una talachera, ¿no? Porque Sí. se ve que mi vecino que es talachero, pues... le Fíjate va que bien. es fuerte, ¿no? Porque muchas veces cuando uno fracasa, y fracasa en lo que es tocar fondo y quedarte a lo mejor sin el billete, o sea, yo creo que es el momento en el cual uno dice: ya no quiero esto. O sea, ya en ese momento dices: creo que estuvo bien mi inicio, pero a lo mejor como emprendedor o a lo mejor como comerciante, mejor me retiro y me pongo a hacer otra cosa, ¿no? ¿Y cómo es que superaste ese primer fracaso? Ahí es donde empieza como que la creatividad. Lo más importante, yo creo que en esto de los negocios, es decidir. Ojo, decidir. El hecho de que no decidas porque no sabes o porque tienes temor es el peor error. Yo creo que tienes que decidir. Si te le atinas, pues que suave, ¿no? Si no le atinas, pues por lo menos sabes que no le atinaste y que está mal, y que esos errores son corregibles. Ojo. O sea, que puedes corregirlo, y que tienes tiempo, y que tienes la oportunidad de la vida, la salud para corregirlo. Y ya, se acabó. Entonces yo dije: bueno, me fue mal, no importa, está bien. Vendí mis salas, hice tandas de sala, y las saqué todas. Y pues a una otra persona que se dedicaba a eso le dije: oye, mira, tengo compresora, pistolas, te vendo todo el equipo. Pues y ya. O sea, O sea, y le diste carpetazo. exactamente. Y ahora sí que vámonos a lo que sí realmente es lo mío. Entonces yo sabía que lo mío eran las ventas. Y empecé con un negocio de ropa, preciso, vendiendo casa por casa. Y en eso ahí vino ya la renovación, ¿no? Porque te das cuenta, me acuerdo de una señora que le dejaba yo varias ropas, varias prendas. Me dijo: oiga, ¿le puedo ofrecer a mis parientes? Claro. Y ahí es donde se te prende el foco.
Entonces ya al final ya no busqué casas donde vender ropa, sino empecé a buscar vendedoras que me ayudaran a vender. Wow. Y eso fue impresionante. Sí, ya le escalaste, ¿no? O sea, Exactamente, entonces pues yo tenía 20 años, o sea, ya había terminado la prepa y, pues yo recuerdo que tenía ese negocio muy, muy noble. Tenía 4 carros nuevos, a los 20 años. 20 años, tenía moto y estaba ya comprando mis primeras propiedades. Wow. O sea, pero fíjate lo importante que es, porque aquí ya él ya tomó como un punto que yo quiero resaltar. O sea, ya no solamente le brincó a ser solamente él, sino ya lo brincó a capacitar a alguien más. O sea, para que otros hicieran la chamba. O sea, pero él lo aprendió y después de aprenderlo, capacitó. Y yo imagino que entra la chamba fuerte que es la supervisión para que esto funcione, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, aquí señora, la clave es que usted tenga lengua, labia, cómo venderles, te va a vender, que le eche ganas y que piense que va a ganar. Entonces usted no va a ofrecer, ni le dejo nada, pero usted va a ofrecer. Y yo capacitaba bien a mi gente y me iba bien. Después no me di abasto, metí un trabajador, le di un auto, metí a otro, le di otro auto y así. Entonces, preciso, yo ya nada más me dedicaba a las compras y administrar, y pues como pues yo decía, ¿cómo voy a controlar? Y me agarraba yo papeles en blanco y decía, no, pues aquí mis dibujitos, ¿no? Que hasta el día de hoy lo hago, ¿no? Y así, no, pues hace esto, lo voy a mandar a Pachuca, a Ciudad Sagún, a Huachinango, y así. O sea, y empezaste a expandirte por lo que se ve. Exactamente. Y la verdad nos fue muy bien. De ahí seguí invirtiendo en autotransporte, en lavado, en producción de prendas de vestir, de corsetería. Te diversificaste. Exactamente. Y en todos esos otros negocios, ¿cómo le fue? Yo creo que algunos bien, algunos mejor y algunos muy bien, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a ver dónde puedes invertir más tu tiempo y en los que no. O sea, aunque dejaban, pero decías, no, no conviene. En base a esto, a lo mejor a otros sí les convenga, ¿no? Pero dada a lo mejor mi mercado, mi capital de equipo de personal, pues yo creo que ahí empecé a tomar las decisiones. Pero sobre todo, siempre yo creo que una de las claves es como tener visión. Y por ejemplo en corsetería, pues yo no sabía nada de esto, pero cuando te metes, como que tu cerebro anda buscando del mismo ramo, buscando nuevas ideas. Y yo recuerdo que fui a Estados Unidos y había una tienda que ya ahora hay en México, pero aquel entonces no, se llama Victoria's Secret. Entonces imagínate, yo me metí, me decían, ¿qué hace aquí? O sea, pero yo lo hacía como para traerme modelitos. Sí, las ideas, ¿no? Ya. Ideas. Y eso aumentó mi producción. Claro. Órale, ¿no? Eso está interesante. Bueno, pues, a ver, rescatando desde que usted aprendió con que fue su jefe, con Goyo, pero lo mejoró. O sea, porque siempre es como, a ver, ya aprendí, pero ¿cómo puedo llegar a más, ¿no? Dijo usted, me encontré con señoras que querían ofrecer y dije, pues aquí está, ya no me voy a dedicar yo a venderle al cliente final, sino voy a tener mis distribuidores. Y posteriormente voy a hacer rutas. Y esta idea de seguir mejorando, apenas platicaba con mi esposa y me decía de que ella había escuchado, leído, que uno cuando empieza a envejecer no es tanto físicamente, es cuando uno ya empieza a hablar más de su pasado que a pensar en qué va a hacer en el futuro. Y esto es súper interesante porque es lo que usted dice. O sea, cada que yo tenía un negocio veía cómo podía mejorar, cómo podía producir más. A lo mejor no le sabía la corsetería, pero ya tenía la experiencia de cuando hizo salas y dice, ahora no me va a pasar. Ahora voy a ver cómo puedo tener una ventaja contra mi competencia. Así es. Quizá en el mismo precio, quizás si voy a dar un más caro porque le voy a meter calidad, pero voy a meter modelos que aquí no hay o que no pueden comprar porque no existe esa tienda acá. Y eso pues me parece muy interesante y muy rescatable
el hecho de que siempre, porque aparte lo conozco, como mencioné en un inicio, somos amigos, y veo que usted siempre está pensando en qué voy a hacer. O sea, no, tú y yo lo conocemos y no es como que, pues ya logré esto, ya me quedo quieto, ¿no? Es ahora que sí. No, fíjate que, o sea, yo sé que la historia de él se vuelve también muy interesante porque hasta aquí vamos en esa etapa donde otra vez todo miel sobre hojuelas, miel sobre hojuelas, miel sobre hojuelas y emprendía y ganaba y conquistaba y a lo mejor ya tenía no solamente para invitar la hamburguesa, sino ya hasta la barbacoa completa, el chivo entero, ¿no? Pero, pero, pero se pone interesante porque hay un momento, digo, yo recuerdo, quizás me voy a adelantar un poquito a esa etapa, donde dejaste de ser empresario. O sea, donde, no sé, alguien te motivó o te malaconsejó y te dijo, cuelga los guantes de empresario y ya no va a haber vajillas, ya no esto, ya no aquello, ya no el otro. Y es como si te cortaran las alas, ¿no? Claro, pues es que en mi caso, pues también ya tenía el amor por Dios y servir a Dios. Y la manera de servir a Dios era pues ayudando a otros, ¿no? A la gente que no tenía paz, pues que tuvieran paz, los que no tenían salud, recuperar su salud, los que tenían problemas familiares, pues que entendieran, ¿no? Entonces en ese momento pues conoces un poco de la Biblia y llega alguien, ¿no? Oye, es que Jesús dijo que no puedes servir a dos señores, a las riquezas y a Dios, porque pues, con uno vas a quedar mal. Y entonces aquí hubo una mala interpretación y que dices, bueno, pues por amor a Dios, por servir a Dios, Dios proveerá, pues dejé todo, ¿no? Entonces, Wow. me olvidé de los negocios, pasé una situación muy difícil económica, en esa época me casé. Híjole. Hijo, no fue. Y yo decía, bueno, es una prueba, ¿no? Es así, ¿no? O sea que Dulcecita se te las tuvo que aguantar un ratito. Sí. No, realmente, ¿cómo decirles? Yo creo que los dos veníamos de un trasfondo, pues sencillo, ¿no? Y también ella, pero bueno, pues hasta que me cambió el chip de, pues que las riquezas no sean mi Dios, sino que las riquezas sean mis siervos, tenerlas en mis pies y que yo pueda servir a Dios. Oye, Eso cambió mi... pero ¿qué se siente? O sea, el hecho de ir tan bien, o sea, estar tan padre, o sea, como que los negocios, la lana, la cartera a lo mejor más o menos llenita, y de repente, pum, sácatelas, no hay nada, porque de repente los que nos están escuchando o sea, han experimentado eso. O sea, de repente, o sea, ya el fracaso a todo lo que da. Y cómo otra vez levantarte. Bueno, yo creo que aquí es la mentalidad, la garra que tú tengas, y yo quiero decirles, algunos quebramos por tontos, otros por abusivos, o por tranzas, o también por traicioneros. ¿A qué me refiero? A veces me he encontrado amigos que han traicionado a su esposa. O sea, se han metido con problemas de faldas y ahí pierden la cabeza, pierden el control, gastan más de lo que no y pues terminan tronados. O sea, literalmente con números rojos. Pero yo lo veo, en mi caso no fue eso, sino simplemente decisiones por ignorante. Sin embargo, cuando tú tienes claro, tienes la garra y sabes lo que tienes que hacer, es simplemente actuar ya. Ok. O sea, Entonces entró la combinación. O sea, dijiste, no voy a dejar a Dios. no voy a O dejar sea, a Dios. Es que para hacer un paréntesis y para los que nos están viendo, o sea, habló que su papá era misionero, bueno, fue misionero y todavía vive su papá. Entonces viene de una familia que aparte pues se dedica a servir a Dios. claro. O sea, para Sí, sumarle... bueno, para que todos entremos en un contexto, ¿no? Porque a lo mejor nosotros ya lo sí, conocemos claro. ya. Para sumarle al contexto, o sea, a los 20 años ya tenía carros y que de su negocio y demás, pero aparte ya servía a Dios. En ese momento sí, Pero no de lleno. pero no de lleno, porque había otra gente que le echaba ganas y yo nomás detrás. Pero cuando
ya Dios toma como una decisión, o yo lo entiendo como una decisión de poderle servir y bueno, pues como que yo decía, híjoles, ¿qué voy a hacer? Pero porque yo no quería preciso, porque el estigma, la marca de servir a Dios, de ser un pastor o un misionero o algo así, es como vivir de la gente. Y decía, pues necesitamos Alex ignorante, gordito, y de lo pobre nosotros nos encargamos. Entonces yo imagínate, desde la secundaria vivir bien, y yo veía todo ese tipo de gente que vivía mal y como que era flojita. Yo no quiero. No, pues yo no quería, ¿no? Claro. Entonces como que Dios en eso sí me marcó y me dijo, tú vas a poner como un nuevo modelo. Ya. Y ahí comenzó todo. Entonces, pues, preciso un amigo me dijo, oye, ¿qué vas a hacer con el talento que Dios te dio? Y dije, o sea, no, sí, pues yo le estoy echando ganas, pero él se refería a este tema. Sí, al tema del empresario. ¿Por qué? Porque de muy chavo, pues empiezas a tener las ideas, porque la riqueza no es tener carros, ni lana, ni posesiones, la riqueza está acá en tu mente, de saber cómo se hacen las cosas. Y entonces a partir de eso, pues estábamos ahora sí que en la lona, mi esposa y yo, ya casados, no teníamos muebles, no, de verdad la sufrimos, pero cuando volví a entender, entonces yo dije, ¿cómo comienzo? Y no tenía dinero, o sea, nada, literal. Entonces vi a un amigo de Ciudad de México y él me llevó a Tepito. Yo no conocía Tepito. Entonces me llevó a Tepito y me presentó uno de sus amigos. Vendía relojes y ahí me fió, me acuerdo, 7 relojes, pues no corrientes, tampoco alta relojería, pero eran Bulova, Citizen, Náutica, bonitos. No, pues no, hombre. Y a darle, llegando, bueno, ya venía en el camino pensando a quién le iba a vender, cómo le iba a vender. Y llegando, preciso, le vendí al que me rentaba, al que me prestó un departamento, que fue Ricardo Barbo. A él le vendí el primer. El famoso RBD. Saludos. El primer. O sea, es que está interesante porque ya vamos a entrar a esta parte de los fracasos, de estas historias de fracaso ya de lleno. Pero, ¿cómo? Pues de tener esa naturaleza de ya ser un tiburón para las ventas, pues de repente dices, voy a servir a Dios, renuncio a todo por los consejos, por demás, por malos consejos, por creer o pensar que Dios está peleado con que seas bendecido en tus finanzas. Pero entonces de repente ya me imagino cuando le dan relojes es como otra vez ya como el futbolista que estuvo retirado y le vuelven a poner un balón y Claro. dice, ahora... Lo que pasa es que yo siento que es como cuando te quitan un chip, ¿no? Y de repente otra vez te lo vuelven a insertar, ¿no? Pero hay una dualidad muy bonita, ¿no? Y porque muchas veces la gente cree que no puedes como estar bien con Dios y tener, o sea, y tener la empresa y tener la familia y demás, porque a veces dices, ¿y cómo se come todo esto? Porque sí, o sea, lo ven como un obstáculo, como un impedimento, o sea, dices, o dedícate a una cosa o la otra, o eres empresario, o te dedicas a pastorear una iglesia, o te dedicas a estar bien con tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí ahora sí que es importante ver porque pues no solamente eres como el amigo de muchos o el empresario de otros, o sea, estás cumpliendo con roles ya bastante interesantes en tu vida, ¿no? Porque hoy por hoy, pues manejas una empresa y una empresa exitosa, ¿no? Y también tienes la bendición de tener una iglesia, yo creo, no sé si sea la más grande de la ciudad, pero yo creo que sí. Y pues obviamente apenas subiste unas fotos del inicio de la iglesia, ¿no? Y tú ves que sí se puede. Claro, sí se puede. Sí, vuelvo a repetir, ahora yo creo que hay un concepto que dicen prueba y error. Yo creo que es prueba y mejora. Ahora sí hay errores, ¿no? O sea, he cometido graves errores, los cuales
podemos aprender mucho. Entonces, preciso tener ideas o consejos equivocados, obvio te van a llevar al fracaso. Y lamentablemente mucha gente pues ya se ha comido las mentiras, ¿no? Y así viven. Sin embargo, cuando viene la verdad, pues puedes corregir. Entonces, por ejemplo, ahora en la empresa de jitomates, pues no me iba bien. O sea, me iba bien, pero no como yo quería. O sea, era para que me diera lo que hoy me da. Claro. Pero antes no me daba, pero yo descubrí que tenía errores como falta de carácter. O sea, esa curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje, porque son varios factores. Número uno, bueno, no puedo decirlo un número uno, número dos, pero sí hay varios factores, como la mesa que tiene 4 patas, no puedes decir esta es la primera, la segunda. Ya. O sea, no siguen un orden, una jerarquía, pero son parte de. Entonces, yo creo que una de las cosas es la visión de lo que tú quieres a través de la empresa, la visión que tú quieres a través de la universidad, la visión que tú quieres a través del matrimonio, ¿no? Pero que tengas visión, porque hasta para poner sillas hay que tener visión, hasta para poner un cafecito hay que tener visión, ¿no? Entonces, para mí era muy importante eso, ¿qué quiero? Y para eso hay que sentarse y hay que meditarlo, escribirlo y empezar a plasmar. Claro. Otra cosa es tener equipo, porque si tú no tienes equipo no funciona. Ya. Otra cosa es tener, por ejemplo, el know-how, cómo se hace. O sea, aunque tengas un buen equipo, pero si no tienes el know-how, pues no va a jalar. Puedes tener el know-how sin equipo, pues igual, ¿no? Entonces me di cuenta que yo estaba muy bajo. No es lo mismo manejar negocios pequeños, como lo que les mencioné, ¿sí? A manejar ya negocios que es manejo del personal. Actualmente, perdón que me meta, pero actualmente ¿cuántas personas están trabajando contigo en tu empresa? Un promedio de 40. Ya, una cuadrilla grande. Sí, ya. Pero ya ahorita ¿tienes planes de exportación o ya estás exportando? No, ya estamos. Wow, qué bárbaro. Llevamos 3 años. Fíjate nada más. No, pues es que tan solo de su vida y de todo este aprendizaje y cómo ha ido creciendo, pues nos daría para muchísimo tiempo, pero ya casi no nos queda mucho tiempo. Yo quisiera nada más, digo, porque al final tenemos esta fortuna con este invitado de lujo, que por cierto lo conocemos un poquito, y yo sé que ya el tiempo se nos está yendo, pero yo no quisiera que se nos fuera el tiempo sin que nos contara quizás una historia de fracaso que lo llevó a crecer. Me ganaste, iba para allá. Que fíjate que se me hace tremendo, porque llega un momento que aquí quizás no dependió de un mal consejo, y quizás a lo mejor no lo trabajó mal, o sea, porque de repente hay cosas externas que pasan que te pueden echar abajo todo, ¿no? Y yo recuerdo cuando se te inundó el invernadero. Sí, pues se me inundó 3 veces. Realmente fue. Otra vez Otra 3 vez veces. Oh, chihuahuas. Pero la más grave inundación fue cuando yo estaba a punto de cosechar. Yo creo que faltaban 8 días, 15. Ya estaban rojeando los jitomates. Y venía muy bonito. O sea, es tu ilusión. Trabajo de 5 meses de estarle mete y dices, no, pues ya. Y pues se rompió el río, llovió mucho y se inundó. Y pues, no, pues perdí todo, ¿no? O sea, yo había conseguido un crédito para lograr esa producción ya a otro nivel. Y pues resulta que son cosas que no te las esperas. Y perdí todo. Sistemas, bombas, cosecha, hasta mis autos, todo perdí, ¿no? Y ahí como todavía debiendo, ¿no? Y todavía debiendo. Y como dice la canción, todo se derrumbó dentro de ti. Ándale, no. Pues fíjate que no tanto dentro de mí, pero por todo lo que yo veía estaba tirado, ¿no? Entonces se quedó ahí el agua como unos 15 días, era un lodo seco, era una
contaminación, era... Y literal, ya no rescataste nada. No, ya no, nada. Fueron a encontrar, imagínate, motores, bombas así como a 1 kilómetro que se les llevó el agua, ¿no? O sea, era devastador y con la deuda además, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que estas experiencias son donde Forjas carácter. forjas carácter y sobre todo cómo levantarte, pero es levantarte acá adentro. Entonces yo en mi caso, pues empiezas a pensar no en lo que pasó, sino cómo lo vas a arreglar. Y lo que me acuerdo es que arreglé con los trabajadores, les regalé todos los jitomates, todos enlodados. Le dije, con el punto que ustedes me saquen el lodo de las naves. Y así fue. Entonces ellos lavaban los jitomatitos y los vendían, ¿no? Lo que se pudo, ¿no? Y así empezamos otra vez. Pues no solamente es el hecho que pierdas. Yo creo que lo que más me afectó a mí fue que algunos amigos, o sea, amigos que yo los consideraba amigos, en ese momento, pues ya sabes, no llegan y te dicen, oye, préstame una lana, pues órale de cuates, no, allá, acá y allá. Y en esa época, cuando yo me necesité dinero, nunca me pagaron. Me dieron la espalda, me dijeron de cosas, los bancos se cerraron, después de que me traían así, los bancos se cerraron, nadie te presta, nadie te paga. O sea, te cerraron las puertas. Entonces yo me empecé a amargar con la gente que no me pagaba. Y me empecé a llenar de coraje, de ira, de resentimiento. Y bueno, tal al punto que hasta me enfermé. No me enfermó y bueno, gracias a Dios que Él nos muestra un camino diferente de cómo salir. Y Dios poco a poco me fue enseñando. Y otra vez. ¿Y cómo le sanaste tú? Pues perdonando. Ah, Sí. literal. Literal. Y perdonar es nunca jamás les volví a cobrar. Eso. Sí, ya. O sea, que literal fue como tu principio para tu libertad y después tu crecimiento. Así es. Sí, porque bueno, después de eso, pues hoy en día ya se pagó, bueno, terminó de pagar todas esas deudas y la empresa pues ya está exportando, ya está a otro nivel, mejor que en ese entonces, ¿no? Sí, pues yo creo que es muy importante, por ejemplo, otra pata de la mesa, la bendición de Dios, la confianza que tú tengas con Dios. Porque yo creo que Dios ha sido tan bueno, me ha dado un equipo que literalmente el equipo que hoy yo tengo, pues todo el éxito que hoy puedo tener es por ellos, básicamente. Ya ni siquiera es por mí, de lo cual yo tengo que reconocer. Ellos saben más que yo, mueven mejor las cosas que yo, controlan el personal mejor que yo, sacan una producción mejor que yo, o sea, todo, ¿no? Hoy ves, pues esa tremenda bendición, la verdad, tremenda bendición. Y pues obvio hay decisiones de envergadura, de visión, de crecimiento, que pues ya yo ya las voy tomando, pero en base a lo que yo estoy viendo. Sí, pero ya te volviste un hombre más ejecutivo. O sea, sí, bueno, sí, ya hoy por hoy ya tienes un equipo que ya te conoce a la perfección. Y literal, ya nada más porque haces tú, ya saben cómo te gusta, cómo lo quieres y demás, ¿no? Pues sí, en ese sentido sí. Y yo ahora me pongo hasta como, oye, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué hago? Dime, ¿no? Sí, ya casi. No, tú estás bien, o sea, vete para allá y luego hablamos, ¿no? Sí, pero sigue involucrado en la empresa. Sí, claro, no, claro. Bueno, pues yo ahorita lo que hago en el tema, ya no mucho en producción, pues es que ya está todo vendido, ¿no? El tanto que lo echamos en venta, pues hoy todo lo que producimos se vende. Ya se vende solo. Ya se vende solo, ¿no? Es más, también, Ya no buscan clientes, ya los clientes los buscan. Exactamente. Ese es al final. Pues hay gente que me dice, oye, puedes vender, pues es que mejor ve allá porque no me conviene darte más barato y poquito, o sea, me meto en problemas, ¿no?
Entonces ya está muy claro, entonces es otro aspecto del mercado, ¿no? Entonces, si tú tienes una buena idea y no tienes mercado, pues ni te metas. Entonces, personal, control de calidad, el know-how, mercados, Que esté Dios. administración, que esté la bendición de Dios. Y por ejemplo, yo ahorita me dedico a ver todo el tema legal, fiscal, legal, y sobre todo de metas de crecimiento. Es lo que yo más me dedico ahorita en la empresa. Bueno, ya casi para cerrar. ¿Qué tan importante para ti es la familia? No, pues yo creo que para mí es la base de todo éxito en el servicio a Dios o servicio a la comunidad, la empresa, las relaciones fuera, pues es lo básico, es lo primero, yo diría. Porque si yo estoy bien con mi esposa, con mis hijos, tengo mucha pila, mucho desarrollo, mucha creatividad. Y si yo estoy mal con ellos o con ella, pues no estoy pensando cómo desquitarme, ¿no? Ya. Estoy pensando cómo hacérsela de tos o pensar por qué es así o por qué es así. Entonces son cosas que no vale la pena, ¿no? Que la verdad minan y roban. Entonces he aprendido pues a disfrutar los tiempos, la familia, los cuates, pues hasta esto ahorita. Claro, qué padre. Y bueno, pues ya algo que me gustaría a mí, que pudiera dar un consejo, porque al final los que ya se que chutaron este tiempo de plática muy interesante, nosotros estamos divertidos aquí, pero Nosotros nos podemos echar otra hora nos sin podemos broncas. seguir. Pero para los que ya tienen cosas que hacer y que no les hemos dejado por esta plática tan interesante, un consejo que haría, porque cuando tú lees historias de fracaso dices, pues a ver, vamos a ver qué pasa, cómo levantarse del fracaso, y también un consejo que usted daría a todos aquellos que nos ven y que quieren salir, a lo mejor pues han sentido frustrados porque la han intentado varias veces o no la han intentado, sienten que no pueden. ¿Qué puede darles de consejo tanto a los jóvenes, a los no tan jóvenes, para que, así como usted tuvo ese cambio, tuvo esa visión y pudo alcanzar lo que hoy en día Dios le ha permitido alcanzar, que los que nos están viendo lo puedan también obtener? Pues yo pienso que sí, la mayoría ve los éxitos de las personas y quiere ver cómo lo hacen, pero nunca te van a decir cómo lo hacen. O sea, honestamente, nadie da el secreto, ¿no? Y yo creo que, así como le pusieron el nombre de este podcast, que es Historias de Fracaso, es de lo que tienen que ver. Historias de muchos hombres que fracasaron y se levantaron. Por ejemplo, pues yo me dediqué a leer libros, ¿no? De negocios, de hombres. Y por ejemplo, Henry Ford, él dijo, pues quítenme mis fábricas, mis máquinas y lo que quieran, menos mi personal. Y yo me voy a levantar. Y se volvió a levantar, ¿no? Porque sabía cómo hacer las cosas. Ahora, muchas veces no sabemos, pero tenemos la garra y decimos, lo voy a lograr. Y entonces cuando tú determinas lograr algo, alcanzar una meta, es cuando vienen el know-how. Tú empiezas a idear cómo lograrlo, cómo hacerlo. Y viene la creatividad. Pero si tú no te forjas una meta, nunca lograrás nada. Dicen que las metas son los sueños con fecha. Qué bonita forma de terminar. No, en serio, son sueños con fecha y que tú tienes, una vez que le digas, tengo que llegar, y ahí es donde te vas a esforzar, vas a ser creativo. Ahora, ese sueño, esa meta, pues tiene que ser grande, porque si es chiquita, pues te vas a desanimar y la vas a abortar. No es atractiva. Tienes que anhelar que sean metas grandes y que inclusive no sean metas por lo que has logrado. Yo he aprendido a tener metas tan grandes que yo sé que no tengo los recursos ni la gente, y que solamente sé que es la manera que Dios se va a meter. Pero si tú tienes una meta donde Dios ni se mete, ni metas a Dios, tú hazlo, ¿no? Son cosas sencillas, ¿sí?
Claro. que no van a trascender. Pues es un tremendo placer que hayas apadrinado este podcast. La verdad es que para todos los que nos escuchan, Espero que no se hayan aburrido. No, yo creo que no. Yo creo que al escuchar todas esas historias, yo creo que inspiran, motivan y al final yo creo que nos da la oportunidad de crecer, porque a veces al escuchar que una persona se cae y nos podemos llegar a sentir como identificados. Y tú puedes decir, bueno, si él se levantó, o sea, y ahora tiene estas conquistas, creo que yo también las puedo hacer, porque es lo importante de aprender de los fracasos, saber que tenemos la oportunidad de levantarnos. Entonces, pues, Omar, ¿nos vamos? Muchas gracias por acompañarnos, por apadrinar este podcast y pues esperemos que sea pues de su agrado, que hayan disfrutado esta plática así como nosotros. Y pues nos despedimos hasta el siguiente podcast. Y muchas gracias, Gonzalo, gracias. Para mí es todo un placer. No olviden, nos vamos a seguir viendo. Próximamente también vamos a grabar otros, ¿no? Tenemos más. Amenazamos con grabar otros y pues ahora sí que va a estar también muy padre. Vamos a tener también unos invitados de súper lujo. Ya verán. Un abrazote bien grande, que la pasen muy bonito. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.